Shabbat negro. ¿Qué importancia tiene un Shabbat denominado de esta manera? ¿Y qué relación tiene con la parashá de hoy? ¿Y qué importancia tiene tanto para el pueblo de Israel como para la humanidad? Veamos. La parashá de Barín, que es la primera parashá del libro de Barín, que lo conocemos como Deuteronomio, nos habla de algunos aspectos que Moshe retomó cuando ya estaba en la antesala de la entrada a la tierra prometida. Veamos algunos de esos aspectos y veamos qué relación tienen con el Shabbat negro. Devarim, que es conocido como Deuteronomio, realmente es una palabra griega, Deuteronomio, que significa repetición o segunda ley. Pero realmente lo que significa Devarim es palabras, porque así comienza esta parashá. Cuando Moshe habla las palabras a todo el pueblo de Israel cuando estaban en la antesala de entrar a la tierra prometida. ¿Y qué habla Moshe? Hace una repetición de la Torá y se justificaba esa repetición porque realmente era una nueva generación la que iba a entrar a la tierra prometida y él les recuerda todo lo que ocurrió durante los años que pasaron por el desierto y las razones por las cuales estuvieron ya 40 años en el desierto. Veamos esos aspectos y cómo está relacionado con este Shabbat negro. Cuando Moisés inicia el recuento de la vivencia del pueblo de Israel en el desierto, precisamente relata el momento en el que él le dice al pueblo de Israel, mira, el Eterno tu Dios te ha entregado la tierra, sube y tome posesión de ella, como el Eterno, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Pero el pueblo de Israel en ese momento fueron, nombraron unos espías, reconocieron la tierra, tomaron en sus manos el fruto del país y lo trajeron y se dieron cuenta que la tierra era buena, que el Eterno, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, les había dado. Y eso es el informe de los espías cuando regresan de hacer una inspección en la tierra prometida. Pero lamentablemente, ¿qué pasa? Moisés les recuerda que ellos no tuvieron fe al creer que el Eterno les entregaría esa tierra, sino que les dice y les reclama, recordando que murmuraron en las tiendas y dijeron, porque el Eterno nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allá a los hijos de Aná. Esas fueron las palabras, ese fue el informe de los espías que trajeron después que habían recorrido la tierra que el Eterno prometió entregársela a Abraham, Isaac y Jacob y era el momento de conquistarla. Moisés recuerda este momento y ese informe que generó esta respuesta de los espías. Moisés en su relato recuerda que él les dice que no tuvieran temor, en ese momento que no tuvieran miedo, que el Eterno iba delante de ellos y que él era el que iba a pelear conforme a todas las cosas. Y les recuerda lo que él había hecho en Egipto delante de los ojos de todo el pueblo de Israel, las plagas, todo lo que había ocurrido en Egipto. Pero ¿qué pasó? Que el informe de los espías lo que sembró fue temor en el pueblo de Israel y eso trajo como consecuencia que el pueblo de Israel pasara 40 años vagando por el desierto. Para el momento en que Moisés hace este recuento, él les dice, hemos pasado 38 años en este recorrido y les recuerda que lo que ocurrió fue precisamente por el informe de los espías que condujo a la incredulidad, al temor y a ver a Dios no como padre, como Moisés les está diciendo, sino como enemigo, que fue la manera como ellos lo vieron pensando que él lo que quería era entregarlo en manos de los amorreos. Y Moisés precisamente rememora el momento cuando él les dice, no solamente les recuerda lo que ocurrió en Egipto, sino que también les dice que el Eterno les había traído como el hombre trae a su hijo
por todo el camino que habían andado y que habían llegado y que no le habían creído al Eterno. Y que sin embargo él iba delante de ellos por el camino, que estaba con la nube, con el fuego en el desierto para acompañar al pueblo, guiarlo. Y era precisamente como conduce un padre a su hijo. Esas son las palabras de Moisés y es donde hace precisamente esta alusión importante donde les recuerda al pueblo de Israel que lo que ocurrió fue que vieron a Dios como un enemigo prácticamente porque lo que quería era hacerles daño y entregarlo en manos de los amorreos. Y precisamente en este Shabbat que se lee esta porción de la Torá, donde la porción de la Haftará, la porción de los profetas, corresponde a Isaías 1, es precisamente cuando se le reconoce a este Shabbat como el Shabbat de la visión o el Shabbat negro, porque precisamente recuerda 5 eventos importantísimos que ocurrieron en una fecha como el 9 de Ab. Y eso es lo que cita la tradición. Este Shabbat es conocido como el sábado de la visión o el Shabbat de la visión, porque en la sección de Isaías es donde se ve la visión de todo lo que vendría a Israel por todo el pecado cometido por el pueblo de Israel y por la infidelidad al pacto que habían hecho con el Eterno. Este Shabbat negro se considera de esa manera porque es el Shabbat más triste del año, porque hay 5 tragedias históricas principales que se conmemoran, se recuerdan el 9 de Ab, que cae precisamente este año después de este Shabbat, que es el 23 de julio. Entonces, este Shabbat se considera de esa manera porque es un Shabbat triste, donde se recuerda todos los acontecimientos que ha vivido nuestro pueblo a causa del pecado y consecuencias que fueron anunciadas por los profetas. Y especialmente esta porción de Isaías nos recuerda lo que el Eterno anunció y advirtió al pueblo de Israel que ocurriría por su infidelidad. Precisamente se le dice Shabbat de la visión porque empieza esta porción diciendo visión de Isaías, hijo de Amós. ¿Y qué es lo que dice Isaías? Dice, oí cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. ¿Por qué nombra el cielo y la tierra? Porque precisamente Moisés, cuando está hablando en la Torá y hace el recuento como parte de todo este libro en Devarim, cita a la tierra y al cielo por testigos. Son testigos de ese pacto y también del anuncio que hace Moisés de la infidelidad al pueblo de Israel. Entonces el profeta Isaías en su visión nombra al cielo y la tierra como testigos y que las palabras del Señor dicen que crió hijos y los engrandeció, pero ellos se rebelaron contra el Eterno. Y hay algo muy interesante aquí que dice que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de sus señores, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento, dice el Eterno al pueblo de Israel. Y luego dice el profeta Isaías, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos corruptos, dejaron al Señor, provocaron a ir al Santo de Israel, se tornaron atrás. Y empieza Isaías a hacer un anuncio de todo lo que iba a devenir a causa del pecado de Israel. El profeta Isaías habla entonces de esa visión y la exhortación que da como profeta al pueblo de Israel y les dice que el Eterno dice que cuando extiendan vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, dejad de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen juicio, restituyan al agraviado. Oigan el derecho del huérfano y amparen a la viuda. Aquí está hablando de leyes de justicia que el Eterno tiene establecidas en la Torá y que el pueblo de Israel no estaba cumpliendo. Y luego dice, ¿cómo te has tornado ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de juicio, en ella habitó la equidad, mas ahora los homicidas. Entonces aquí está hablando de, cuando habla de Israel como ramera, habla de la infidelidad de Israel al pacto que estableció con el Eterno. Entonces está hablando de las dos cosas, los dos mandamientos principales de la Torá, amar al Eterno y amar al prójimo. Israel había invalidado el pacto de esta manera al ser infiel tanto en el amar al prójimo como en amar al Eterno e invalidar el pacto.
Dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Si el Señor de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedase un remanente pequeño, como Sodoma fuéramos semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Fíjense que aquí el profeta Isaías ve ya la visión, por eso es que se llama el Shabbat de la visión también, porque ve ya la ciudad destruida. Todavía no había sido destruida la ciudad, pero el profeta Isaías anuncia la destrucción de la ciudad y compara a Israel con Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Por el pecado que había albergado el pueblo de Israel. Y esta comparación con Sodoma y Gomorra que hace el profeta Isaías también la hace Yeshua. Cuando encontramos en Mateo 11 que dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, esta comparación, y fíjense que aquí se unen dos aspectos importantes. Una, que el profeta Isaías anuncia la destrucción del primer templo y de hecho la destrucción también de Jerusalén. Y aquí Yeshua está hablando y también en otras citas vamos a ver que él habla de la destrucción del segundo templo. Y estos hechos precisamente se conmemoran el 9 de Ab. El 9 de Ab, que es precisamente el día que viene después de este Shabbat, todos los años la Parashá de Barín se lee con la porción de Isaías 1, donde se anuncia la destrucción del primer templo, y se lee porque el 9 de Ab se conmemora y coinciden en estas cosas que el Eterno permite y que la misma tradición ha agrupado dentro de los hechos dolorosos que ha vivido nuestro pueblo en el 9 de Ab como un día de ayuno, de lamento por los hechos ocurridos en esa fecha. Y por lo tanto, entre esos hechos ocurridos está precisamente el informe de los espías, donde llevó a que el pueblo de Israel pasara 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida, en la destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo y otros hechos históricos que ha vivido nuestro pueblo en una fecha como el 9 de Ab. Así como Isaías hizo el anuncio de la destrucción del primer templo, Yeshua hizo el anuncio de la destrucción del segundo templo. Y cita Mateo 24, 1 y 2 que cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero respondiendo él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ciertamente esto se cumplió en el año 70 después de su venida. El templo fue destruido y Jerusalén fue destruida también a mano de los romanos. Y estos anuncios proféticos, de hecho en los tiempos de Yeshua, siempre han sido acompañados, todos los profetas han acompañado los anuncios proféticos con un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de Teshuvah, de volverse al Eterno. Porque así como el profeta Isaías les dijo que hicieran justicia a la viuda, al huérfano, y que guardaran la Torá, y les dijo ciudad infiel porque habían invalidado el pacto, así Yeshua, el mensaje comienza inclusive con Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista, que empieza con un mensaje de llamado a arrepentimiento porque él era el que iba a anunciar el camino del Señor. Y ese mensaje de arrepentimiento fue anunciado mucho antes de la destrucción. Vino Yeshua, anuncia el mensaje, se da el mensaje y lamentablemente ocurren las cosas que ocurren, pero no hay un juicio que el Eterno haga sin haber hecho primero un mensaje de arrepentimiento a través de sus profetas. Y ese mensaje de la visión de Isaías tiene ese mensaje de arrepentimiento. Cuando él dice, venid luego, dirá el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, serán tornados como la lana. Si quisieran y oyeran, comerán el bien de la tierra. Si no quisieran y fueran rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Se tiene un mensaje previo de arrepentimiento.
Y luego habla de que si no escuchan el mensaje del arrepentimiento es cuando viene esa destrucción de la tierra, que fue lo que finalmente ocurrió. Y el anuncio de las profecías con mensajes de arrepentimiento lo encontramos en el texto bíblico, no solamente para Israel, sino para las naciones. En el caso específico del juicio que el Eterno hizo a causa de la esclavitud que tenía el pueblo de Israel en Egipto, y también al juicio que iba a hacer el Eterno sobre los falsos dioses de Egipto, fíjense que hay un detalle importantísimo, y es que en Éxodo 9, 19, 21 encontramos que cuando Moisés le anuncia al faraón que envíe a recoger su ganado y que todo lo que tuviera en el campo, porque todo hombre o animal que se hallara en el campo, si no era recogido, el granizo caería sobre él y moriría. Y dice la escritura que de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra del Eterno, hizo huir sus criados y sus ganados a casa. Mas el que no puso su corazón en la palabra del Eterno, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y por lo tanto, por supuesto que murieron. Entonces, esto nos enseña a nosotros que el Eterno, para la humanidad, inclusive desde los tiempos de Noé, en todo momento que hizo un juicio, él envió un mensaje de anuncio para el arrepentimiento. Y aquí encontramos, y cuando vemos el éxodo de Egipto, nos encontramos también que salió no solamente el pueblo de Israel, sino que salió multitud de extranjeros que estaban en el pueblo de Egipto, en el país de Egipto, sometidos a esclavitud. Entonces, esto es para nosotros es muy importante porque muchas veces se cree que el escrito bíblico es solamente para Israel, pero no. En el texto bíblico encontramos mucha palabra para todas las naciones, y el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de salvación, también es para todas las naciones. Veamos otro ejemplo. Cuando el Eterno le promete a Abraham la tierra prometida, le dice que ellos van a ser esclavos, pero que luego regresarán a la tierra. Pero él le dice algo muy interesante, y es que le dice que aún no había llegado a su colmo la maldad del amorreo. Los amorreos habitaban para ese momento la tierra. Y los amorreos, después que Israel regresa a conquistar la tierra prometida, ya habían pasado los 400 años, es que van a ser desechados de la tierra, porque allí sí se justificaba, porque ya sí se había colmado la tolerancia del Eterno en cuanto a lo que hacían. Y por eso dice que la tierra vomita a sus moradores. Es decir, que no es que por entregarle la tierra prometida a Israel fueron sacados esos habitantes de la tierra, sino que por las abominaciones que cometían es que ellos salieron de la tierra, porque la tierra vomita a sus moradores cuando se cometen abominaciones en ella. Sabemos que el texto bíblico no nos relata toda la historia de todos los pueblos de la humanidad, pero sí nos dice aspectos muy interesantes e inclusive los inicios de la humanidad. Y hay algo muy interesante: cuando sale el pueblo de Israel a transitar por el desierto, cuando el Eterno les dice: cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban sonsomeos, pueblo grande y numeroso y alto, como los hijos de Anac, a los cuales el Eterno destruyó delante de los amonitas. Entonces aquí vemos que el Eterno conquistó esa tierra, le dio la victoria a los amonitas para que ellos destruyeran a esos gigantes y ocuparan esa tierra. Y dice: estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar, como hizo Adonai con los hijos de Esaú que habitaron en Seir. Es decir, que el Eterno le dio la victoria aquí. Relata este texto a los amonitas, a los hijos de Esaú, es decir, que había promesa para ellos y les dio la victoria. Son relatos que nos dan información de la importancia que tienen los pueblos y las tierras que son conquistadas dependiendo de las circunstancias de las promesas de Dios. Aquí vemos este caso con los amonitas, con los hijos de Saúl, y es decir, aquí con los descendientes de Lot, porque con Moab también tenían su tierra prometida por el Eterno y entregada a los hijos de Lot.
Por eso la palabra dice, del Eterno es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, que no podemos pensar en Dios, que el Dios de Israel es el Dios de Israel solamente, porque no es un Dios territorial, es el Dios del universo, es el creador, y de él es la tierra y los que habitamos en ella. Por eso dice el Señor, he aquí que todas las almas son mías. No hay un alma que no sea del Eterno. Todas las almas son del Eterno. Y cuando se hace un juicio y uno humanamente se conmueve cuando ve muertes, cuando ve que hay tragedias, cuando ocurren pérdidas y peor aún cuando son pérdidas de seres queridos. Pero el Eterno dice que las almas son de Él. Y algo importante aquí en este punto. Dice el Señor, quiero yo la muerte del impío, dice el Eterno, no vivirá si se apartare de sus caminos, porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor, conviértanse pues y vivirán. Entonces, no es que todas las muertes son a causa de juicio, si hay algo que todos tenemos seguros es la muerte. Pero hay momentos en donde hay circunstancias donde la muerte es a causa de un juicio. Y esos juicios, el Eterno no los quiere de esa manera. Por eso, todos los juicios son precedidos de un anuncio del arrepentimiento. Y esos anuncios, un llamado de arrepentimiento, no es solamente para Israel, es para toda la humanidad, porque toda la tierra y su plenitud le pertenece al Eterno. Y el Eterno quiere que la humanidad viva conforme a los lineamientos que Él ha dado y que viva confiadamente, porque si nosotros vivimos conforme a las normas, las instrucciones de Dios, podemos vivir confiadamente. Pero si no, lamentablemente vienen las consecuencias y el juicio de Dios. Aquí nombra inclusive en esta cita de Jeremías, nombra otras naciones, no solamente está hablando de Israel, dice a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón, y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Por eso es que Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Porque solamente por la muerte, la resurrección, el sacrificio del Mesías es que es circuncidado el corazón y es que viene a morar el Espíritu en cada uno de nosotros para que podamos vivir con temor a Dios, no con el miedo que tuvo el pueblo de Israel ante los gigantes, porque vemos que aún a los amonitas el Eterno venció gigantes para darles la tierra. A Israel el Eterno les dijo que les daría la tierra prometida y que vencería, por supuesto. Cosa que ocurrió después cuando Josué entró y conquistó la tierra prometida. Entonces el Eterno nos da la bendición a todos para que por fe entreguemos nuestras vidas, nos volvamos a Él y podamos vivir temerosos a Él, no temerosos del hombre, y podamos vivir justa y piadosamente conforme a sus mandamientos. Dice, por eso, Pablo, en una de las cartas a los romanos, dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente, también Dios de los gentiles. Y por eso Yeshua, que nos transmite ese mensaje de Dios como Padre, dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, este mensaje de Dios como Padre que nos lo da Yeshua y que Él mismo muere por nosotros para pagar ese precio del pecado, para que nuestro corazón sea circuncidado, nos da un mensaje de temor a Dios como Padre y que nosotros, así como nosotros humanamente podemos temer a nuestros padres con reverencia, respeto a sus instrucciones y que también nos pueden disciplinar en un momento para que nosotros cumplamos esas instrucciones, así Dios, como dice la palabra, Dios
Dios, el Padre, el que ama, disciplina. Dios nos puede disciplinar a nosotros para que nosotros enderecemos nuestros pasos. Pero nosotros necesitamos ese temor reverente de obediencia, pero también ese temor de amor a Dios, de amarlo y honrarlo y obedecerle porque le amamos y porque le amamos como un padre que cuida a su hijo, así como Moisés exhortó al pueblo de Israel y les dijo que él los había guiado como un padre que conduce a su hijo y por eso les recordó todo el tiempo en el desierto y la liberación que tuvieron en Egipto. Así nosotros tenemos que ser agradecidos como Dios nos ha liberado y nos ha ayudado hasta aquí en todas las dificultades, en todas las circunstancias y qué aprendizaje tenemos de cada vivencia que tenemos delante de Él, qué nos está enseñando y qué nos está mostrando el Eterno en forma individual y como pueblo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esto nos lo dice primera de Juan 4:18, porque el amor se evidencia es en la obediencia. Entonces, si amamos a Dios, debemos guardar sus mandamientos y por eso Yeshua nos dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, la obediencia es la que perfecciona el amor. Se evidencia el amor por la obediencia que nosotros tengamos a los mandamientos dados por el Eterno. Y precisamente en la profecía que nos da Yeshua en Mateo 24, le dicen los discípulos, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Yeshua dijo, mirad que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, es decir, el Mesías, y a muchos engañarán, y oirán de guerras y rumores de guerra. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto es principio de dolor. Ciertamente esto ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo. Ya esta profecía tiene ya 2000 años y por lo tanto ya todas estas rumores de guerra, guerras, terremotos, todo esto lo ha vivido la humanidad. Así que es importante que nosotros aprendamos a ver esas señales que ya se vienen cumpliendo. Para Venezuela ha sido una señal este terremoto que se dio también en un día festivo para Venezuela. Puede ser para nosotros un día festivo negro también, porque nos ha llenado de tristeza, de luto, de destrucción el daño que ha causado este terremoto. Es un motivo para reflexionar y verlo como una señal de tiempos que se están cumpliendo, de señales que Dios nos dice, no se perturben. Yeshua nos dejó este mensaje, todavía no es el fin, pero podemos reflexionar y decir, ya tiene 2000 años esta profecía, ¿qué nos quiere mostrar el Eterno? Definitivamente necesitamos volvernos a Él y así como se le da el mensaje de arrepentimiento a Israel, para nosotros también debe ser un motivo de un mensaje de volverse al Eterno y caminar en sus caminos. Y nos podemos preguntar, si realmente, ¿por qué ocurren estas cosas? Ya hemos reflexionado en que el Eterno no hace un juicio, no ocurre una circunstancia que nosotros podamos vivir por muy difícil que sea, sin que Él lo permita. Dice Isaías 45, 6, 7, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo el Eterno, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. Y podemos pensar, entonces Dios es un Dios que hace el bien y hace el mal, es el que crea la adversidad. ¿O será que Él permite que las cosas ocurren porque somos nosotros los que nos apartamos de Dios y creamos el mal? Porque hemos visto en la reflexión anterior que es el hombre el que hace maldad y que le hace daño a su prójimo. Y quizás hay muchas maneras de hacer maldad. Y una de ellas es la corrupción. Y la corrupción genera mucho daño en la humanidad. Entonces veamos qué nos dice la escritura y qué nos dicen los sabios en cuanto a esta cita de Isaías. Daniel nos dice que el Eterno revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. El Señor sabe todo lo que se hace en tinieblas. Dice que nada hay oculto que no haya de ser manifestado.
pero con Él mora la luz. Y por eso Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Es decir, que en Dios no hay tinieblas. Por lo tanto, si Él es luz, entonces las tinieblas que vivimos, ¿quién las genera? Podemos decir que Él las permite en base a que la maldad que el hombre ha generado a lo largo desde la creación de la humanidad es la que genera el daño, inclusive en la creación, con el mal uso de los recursos y de la manera de manifestarnos, y que por lo tanto esto va a generar las consecuencias sobre la humanidad. El libro Haderek Hashem, es decir, el camino de Dios, nos dice, referente a la cita de Isaías, que en forma más detallada podemos decir que no existen límites o fronteras para la omnipotencia de Dios. Es decir, ya hemos dicho que Dios es el creador del universo y Él dice que Él es el dueño del cielo y la tierra, que suya inclusive es cada alma. Por lo tanto, en su omnipotencia Dios actúa y muchas veces nosotros no tenemos respuesta para muchas cosas las que ocurren, pero Él es soberano y Él actúa como Él quiere. Como dice el profeta Isaías también, como le va a decir el barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Pero también dice este libro que Dios no relaciona su nombre con el mal, sino que la ausencia de su luz y el ocultamiento de su presencia se consideran la verdadera causa de la raíz del mal. Entonces esto una vez más confirma este pensamiento que ciertamente es el hombre el que produce y actúa con maldad. Y esa maldad lo aparta de Dios. Y el ocultamiento de Dios, al ver la maldad manifiesta por el hombre, es la que hace manifestar todo tipo de maldad que termina enfriando el corazón de cualquier ser humano ante las adversidades. Por eso dice en Zacarías, así dijo el Señor de los ejércitos, he pensado el bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días, no teman. Estas son las cosas que harán. Hablen verdad cada cual con su prójimo. Juzguen en vuestras puertas verdad y juicio de paz. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni amen juramento falso, porque todas estas cosas son las que yo aborrezco, dijo el Eterno. Entonces, cuando el Eterno dice que ha pensado bien para Jerusalén y la casa de Judá, primero da una lista de cosas que tienen que hacer y tiene que ver con una vida recta. Es decir, estas cosas están señaladas como mandamientos en la Torá. Y al cumplir esos mandamientos, eso trae luz en cada nación donde se practiquen esos mandamientos. Y en este caso, en Israel hay una promesa de que si se vuelve al Eterno, hay bendición para la casa de Jerusalén, para la casa de Judá. Y en esta profecía que da el profeta Zacarías, en cuanto a la restauración de la casa de Israel, dice que el Señor de los ejércitos ha dicho que el ayuno del cuarto mes, del quinto, del séptimo y del décimo mes se tornarán a la casa de Israel en gozo y alegría y en festivas solemnes. Entonces dice, amen pues la verdad y la paz. Este ayuno que viene, este 9 de Ab, donde se conmemoran las tragedias, las desgracias que ha acontecido a nuestro pueblo como consecuencia del pecado, precisamente se va a convertir en un futuro en alegría. ¿Por qué? Porque el Eterno promete la restauración. Pero ante esa restauración, Él siempre da una advertencia. Hagan verdad y paz, que cada quien se vuelva a los caminos que Él determinó para que andemos en ellos. Y la profecía es también para las naciones, porque dice el profeta Zacarías, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Dios. Así que para las naciones y para Israel es la profecía de la restauración, y vendrán muchos a implorar, a clamar al único Dios verdadero, el Dios de Israel. Y ya para cerrar esta reflexión de este Shabbat negro, un Shabbat de tristeza, porque es la antesala de un ayuno del 9 de Ab donde se conmemoran diferentes tristezas, tragedias que han venido al pueblo de Israel
y sabemos que fueron anunciadas y que ha sido a causa de la infidelidad, a causa del pecado. Así como el Eterno le ha anunciado a otras naciones también, donde habla, ¿verdad?, de que han tenido abominaciones con todos los juicios que el Eterno están descritos en la palabra, como pasó con Nínive, como pasó con Sodoma y Gomorra, que ya los he mencionado, como pasó en el inicio de la creación con el diluvio. Es decir, que el Eterno ha anunciado una serie de juicios, pero el objetivo, como dicen los escritos mesiánicos, es llamar, que no es que el Eterno tarde en venir, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, es decir, Israel y las naciones. Y por eso en la profecía de Yeshua dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, que esa maldad al que el Eterno exhorta a que se haga el bien y la paz, esa maldad es la que ha generado ese deterioro moral, ese deterioro de la humanidad que tiene en un vilo a toda la humanidad, en sufrimiento, en amargura, y que hace que el amor de muchos se enfríe. Pero dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Necesitamos perseverar en los caminos de Dios, perseverar en la obediencia, perseverar en la comunión, perseverar en la fidelidad a Él. Y dice Yeshua que cuando sea predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y esto es una señal que debemos estar muy alerta, porque desde que empezó la tecnología, realmente este evangelio ha sido predicado, ha llegado a los lugares más recónditos. Por lo tanto, este evangelio ya está llegando. Oremos para que siga llegando, para que nuestro Mesías venga pronto, porque dice que por causa de los escogidos, los tiempos serán acortados. Y necesitamos que Él venga ya, porque la maldad realmente se ha enseñoreado en la humanidad. Y queremos que Él venga pronto a buscar a los que le esperan. Que todos podamos perseverar para preservar esas arras de la salvación que Él nos ha dado con su Espíritu y perseverar en la búsqueda de Él, en la comunión con Él, en la confianza de que es un Dios que si bien nos disciplina, es un Dios que nos ama y como dice Él, el pensamiento que tengo para ustedes es pensamiento de bien y no de mal. Él nos ama y Él lo que quiere es que procedamos al volvernos a Él y a que esperemos expectantes el regreso de nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom y bendiciones a todos, a Israel y Venezuela y las naciones.